este siguiente bloque vamos a hablar un poquito sobre la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Y vamos a observar algunos procesos, cuáles son de alguna manera las funciones de este sistema que todos conocemos como USICAM y que de alguna manera también está normado y regulado por esta ley general y también generan en cada una de las entidades sus convocatorias para cada uno de los procesos que se pueden trabajar desde la mirada de esta ley general del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Maestra Tabata, ¿me ayuda por favor a hacer lectura del artículo 8 de esta ley? Sí. Gracias. Dice, capítulo 1 de los objetivos del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Artículo 8. El sistema para la carrera de las maestras y los maestros es un instrumento del Estado para que el personal al que se refiere esta ley acceda a una carrera justa y equitativa. Tendrá como objetivos los siguientes. 1. Contribuir al desarrollo integral y máximo logro de aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. 2. Contribuir a la excelencia de la educación en un marco de inclusión y de equidad bajo los principios, fines y criterios previstos en la Ley General de Educación y lo referente a la nueva escuela mexicana. 3. Mejorar la práctica profesional del personal al que se refiere esta ley a partir de la valoración de las condiciones de las escuelas, el intercambio colegiado de experiencias y otros apoyos necesarios para identificar sus fortalezas y atender las áreas de oportunidad en su desempeño. 4. Establecer programas de estímulos e incentivos que contribuyan al reconocimiento del magisterio como agente de transformación social. 5. Desarrollar criterios e indicadores para la admisión, la promoción y el reconocimiento del personal docente, técnico docente, asesor técnico pedagógico, directivo y de supervisión. 6. Promover el desarrollo de las maestras y los maestros mediante opciones de profesionalización que les permitan ampliar su experiencia y sus conocimientos, fortalecer sus capacidades y mejorar su práctica educativa. 7. Definir los aspectos que deban abarcar las funciones de docencia, como la relación con la comunidad local, el desarrollo de pensamiento crítico y filosófico, el mejoramiento integral y constante del educando, además de planeación, el dominio de los contenidos, el ambiente en el aula, las prácticas didácticas pertinentes, el máximo aprovechamiento escolar y aprendizaje de los alumnos, la solidaridad en la escuela y el diálogo y participación con madres, padres de familia o tutores, así como los aspectos principales de las funciones de asesoría técnica pedagógica, dirección y supervisión. 8. Determinar los niveles de competencia para cada una de las categorías que definen la labor de quienes realizan funciones de docencia, de técnico docente, de asesoría técnica pedagógica, de dirección y de supervisión, a fin de que dicho personal, las escuelas, las zonas escolares y en general los distintos responsables de la educación en el sistema educativo cuenten con referentes para la mejora continua y el logro de los criterios e indicadores. 10. 9. Fomentar la integridad en el desempeño del personal que participe en el sistema para que su actuar sea imparcial, objetivo, transparente, apegado a la ley y a su vez rechace o denuncie cualquier acto de corrupción o conducta que convenga la normatividad aplicable. La Secretaría, las autoridades de educación media superior, las autoridades de las entidades federativas y los organismos descentralizados en el ámbito de sus atribuciones vigilarán el funcionamiento y cumplimiento de los objetivos del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Excelente.
Qué interesante. Este artículo, entonces, de alguna manera, hace la mirada en procesos de revalorización del docente, en dejar muy claro que lo que hoy llamamos SUSICAM tiene una finalidad que es precisamente buscar a través de estos procesos la profesionalización del magisterio, que se pueda revalorizar la función que tiene el docente en las comunidades, en la sociedad misma, y el proceso de cómo a través de diagnosticar en qué hacemos bien y cuáles son nuestras áreas de oportunidad, cómo generar procesos de mejora continua desde la función docente. Y que esto se ve impactado también en cuestiones económicas, ¿no? No solamente que nos den un reconocimiento, una palmadita, sino que también haya una remuneración económica, porque también debemos de entender que en estos procesos, como siempre ha ocurrido, pues no tenemos en ocasiones el suficiente número de plazas de directivos, de supervisores. Somos una de las pocas entidades, si no es que la única, que tiene la figura del jefe de sector, en donde no todos podemos escalar jerárquicamente para lograr una mejora en la remuneración por la labor que desempeñamos. Sin embargo, por eso, de manera horizontal, se busca hacer otro tipo de beneficios que alienten, que incentiven, que motiven al docente a seguirse preparando, a seguir dando un buen servicio educativo que le permita pues no tener que a lo mejor emplearse en otras cosas, en un turno vespertino o en el fin de semana, sino que pueda dedicar el tiempo, el mayor número de horas posible a su labor docente y al descanso y a la recreación, que también es algo muy importante. Eh, ¿Nos puede ayudar, maestra María de Jesús, con el artículo 14 y 16? ¿Cuáles son los tópicos que propone solamente los primeros enunciados de los artículos 14, 15 y 16? Por favor, maestra María de Ok. Jesús. Capítulo 3 de los ámbitos de competencia. Artículo 14. En materia del sistema corresponderá a la Federación su rectoría y, en coordinación con las entidades federativas, su implementación. Para tales efectos, en educación básica y media superior corresponden a la Secretaría las atribuciones siguientes. 1. Establecer y coordinar el sistema abierto y transparente de asignación de plazas para la ocupación de vacantes del personal con funciones docente, técnico-docente, de asesoría técnica pedagógica, de dirección y supervisión. 2. Determinar dentro de la estructura ocupacional autorizada los puestos del personal técnico-docente que formarán parte del sistema. 3. Establecer los mecanismos mediante los cuales madres y padres de familia o tutores, sistemas anticorrupción de las entidades federativas del procesos de selección para admisión, promoción y reconocimiento a que se refiere esta ley y demás disposiciones aplicables. 5. Emitir las disposiciones bajo las cuales se desarrollarán los procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento. Tomarán en cuenta los contextos regionales del servicio educativo y considerarán la valoración de los conocimientos, aptitudes y experiencia de las maestras y los maestros. 6. Supervisar la correcta ejecución de los procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento previstos en el sistema. 7. Determinar los criterios e indicadores a partir de los cuales se realizarán los procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento en el sistema para los diferentes tipos de entornos. 8. Expedir en el ámbito de la educación media superior los procedimientos a los que se sujetarán las autoridades de educación media superior y los organismos descentralizados para la formulación de las propuestas de criterios e indicadores para la admisión, promoción y reconocimiento en el sistema. 9. Impulsar con las autoridades de educación media superior, las autoridades educativas de las entidades federativas y los organismos descentralizados mecanismos de coordinación
para la elaboración de criterios e indicadores para la admisión, promoción y reconocimiento en el sistema. 10. Establecer los perfiles profesionales, el proceso de valoración de las habilidades socioemocionales y los requisitos mínimos que deberán cumplirse para la admisión, promoción y reconocimiento en el sistema, según el cargo de que se trate. Para tales efectos, la Secretaría deberá considerar las propuestas que en su caso reciba de las autoridades educativas de las entidades federativas. 11. Recibir e identificar la información sobre las plazas vacantes a la que hace referencia la fracción 1 de este artículo y que le remitan las autoridades educativas en las entidades federativas. 12. Establecer en coordinación con las autoridades educativas competentes el calendario anual de los procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento. 13. Emitir las convocatorias base a los procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento que prevé esta ley para la educación básica y media superior. 14. Autorizar las convocatorias de los procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento previstas en esta ley para la educación básica y media superior. 15. Establecer las disposiciones para la asignación de las plazas vacantes, objeto de los procesos de selección, los cuales operarán bajo los principios de transparencia, legalidad y equidad, y cuyo uso será obligatorio por las autoridades de educación media superior, las autoridades educativas de las entidades federativas y organismos descentralizados. 16. Expedir los criterios técnicos bajo los cuales se ordenarán los resultados de los procesos para la selección, para la admisión, promoción y reconocimiento. 17. Enviar a la comisión los resultados de los procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento previstos en esta ley, para que determine, formule y fortalezca los programas de formación, capacitación y actualización de las maestras y los maestros. 18. Remitir a las autoridades de educación media superior, las autoridades educativas de las entidades federativas y los organismos descentralizados los resultados de los procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento previstos en esta ley, los cuales deberán hacerlos públicos conforme a los criterios que emita la Secretaría. 19. Recibir de las autoridades de educación media superior, las autoridades educativas de las entidades federativas y los organismos descentralizados los resultados de la valoración sobre el diseño y la operación de los programas de formación, capacitación y actualización, de desarrollo de capacidades y de desarrollo de liderazgo y gestión para enviarlos a la comisión. 20. Emitir para efectos de esta ley las reglas relativas a la compatibilidad de 2 o más plazas de conformidad con las disposiciones legales en la materia que no contravengan la presente ley. 21. Determinar los elementos multifactoriales que se considerarán en la designación del personal docente con funciones de tutoría, de asesoría técnica y de asesoría técnica pedagógica a partir de las particularidades de cada tipo educativo. 22. Establecer los criterios para la operación y diseño de los programas de reconocimiento para el personal docente, técnico docente, de asesoría técnica pedagógica y para el personal con funciones de dirección o supervisión que se encuentren en servicio. 23. Establecer el programa de promoción horizontal por niveles con incentivos en educación básica. 24. Expedir los lineamientos generales para la operación del servicio de asesoría y acompañamiento de las escuelas. 25. Aprobar los programas de educación media superior que para la promoción en el servicio docente con cambio de categoría emitan las autoridades de educación media superior y los organismos descentralizados. 26. Aprobar los programas que para la promoción en el servicio por incentivos en educación media superior emitan las autoridades de educación media superior y los organismos descentralizados. Y 27. Las demás que le correspondan conforme a lo dispuesto por la ley y otras disposiciones aplicables. A través de las áreas competentes, la Secretaría emitirá criterios para la reducción de la carga administrativa del personal con funciones docente, técnico-docente, de asesoría técnico-pedagógica, de dirección o supervisión. Excelente. Aquí qué interesante es reflexionar y analizar en estos 3 artículos la gama de
atribuciones que la Secretaría de Educación Pública le brinda o le otorga a la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. En estos elementos, en estos procesos que van desde la admisión, es decir, quienes se van a sumar al sistema educativo nacional, desde educación básica a educación media superior. Es importante también resaltar que a las universidades les dejan esa autonomía, se sigue manteniendo esa autonomía para las casas universitarias, mientras que para educación básica y media superior se generan estos procesos, como lo comentamos ya, de la admisión, el tema de la promoción horizontal, la promoción por horas, la promoción vertical, esta cuestión también de definir los procesos a seguir en cada una de las entidades para el tema del reconocimiento, de la beca comisión, de la asesoría técnico-pedagógico, de las tutorías, en fin. Es muy interesante que lo podamos ubicar, que lo podamos identificar y que lo podamos reflexionar, ¿sí? En algún momento, hoy pues está como en un hilo, ¿no? Muy delgado la permanencia de este organismo denominado UCICAM, que seguramente si desaparece, lo que ocurrirá es que vendrá un nuevo organismo. Eso nos tiene que quedar muy claro, ¿no? No quiere decir que se van a desaparecer los procesos, porque creo que de alguna manera estos procesos también, algo que nos han regalado es poder determinar que hay la oportunidad de crecimiento tanto en la parte horizontal como en la parte vertical de una manera un poco más justa, que bueno, también tiene sus candados, que también tiene sus asegúnes. Todos los procesos pues no se pueden ajustar a todas las modalidades y no pueden quedar tan libres porque entonces también pues no tendrían el efecto que quieren, ¿no? Hacer esos filtros. Pero aquí lo importante es de que nos clarifican qué son las atribuciones y por dónde entrarle a esta dinámica importante. Consuelo, ¿nos puede ayudar por favor a hacer esta lectura de los artículos 31 y 30 al 38, ahí para ir entendiendo los procesos de admisión y promoción, por favor? Sí, doctor. Artículo 31. Con el proceso de admisión se dará acceso formal al servicio público educativo en educación básica y en media superior a través del sistema. Artículo 32. La directora, el director o el equivalente que realice dicha función en las escuelas donde se haya generado una vacante en un plazo no mayor de 5 días hábiles para zonas urbanas y de 10 días hábiles para zonas rurales deberá notificar por escrito a la persona titular del nivel educativo o del subsistema correspondiente. De igual forma, en los mismos plazos deberá registrar a la vacante en el sistema abierto y transparente de asignación de plazas para la ocupación de las vacantes, en los términos que determine la Secretaría. El cumplimiento de lo previsto en este artículo será tomado en cuenta en los procesos de promoción. Para ello, las autoridades de educación media superior, las autoridades educativas de las entidades federativas y los organismos descentralizados llevarán un registro que darán a conocer a la Secretaría. Artículo 33. La promoción a la función directiva o de supervisión es un movimiento vertical que consiste en el ascenso a una categoría, puesto o cargo de mayor responsabilidad, acceso a otro nivel de ingresos y del cambio de función. La promoción en servicio es un movimiento horizontal que da acceso a un nivel de incentivo sin que implique un cambio de funciones. Artículo 34. Cuando se presenten vacantes en cargos o puestos con funciones de dirección o de supervisión, el superior jerárquico inmediato deberá notificarlo por escrito en un plazo no mayor de 5 días hábiles para zonas urbanas y de 10 días hábiles para zonas rurales a la persona titular del nivel educativo o del subsistema correspondiente. De igual forma, en los mismos plazos deberá registrar la vacante en el sistema abierto y transparente de asignación de plazas para la ocupación de las vacantes en términos que determina la Secretaría. Artículo 35.
con objeto de fortalecer a las escuelas normales públicas, a la Universidad Pedagógica Nacional y a los centros de actualización del magisterio, de acuerdo a las necesidades del servicio educativo. El ingreso a estas instituciones corresponderá a la demanda prevista en el proceso de planeación educativa de la autoridad competente. Para tal efecto, la Secretaría, a través de su área competente, establecerá un modelo para los procesos de admisión en dichas instituciones públicas. Una vez definida la demanda futura por región, se asignarán las plazas a egresados de las escuelas normales públicas, de la Universidad Pedagógica Nacional y de los centros de actualización del magisterio, de conformidad a las estructuras ocupacionales autorizadas en términos de la ley. En todo caso, se garantizará la prestación del servicio educativo a las niños, adolescentes y jóvenes que se encuentren en zonas de marginación, pobreza y descomposición social. Artículo 36. Los procesos de admisión y promoción contemplarán los cambios de adscripción y licencias de personal al que se refiere esta ley, con la finalidad de garantizar la prestación del servicio educativo. Para tal efecto, la Secretaría emitirá las disposiciones bajo las cuales se efectuarán esos movimientos, de conformidad con lo previsto en la ley. Los demás ordenamientos legales aplicables y el respeto a los derechos del personal que lo solicite. Artículo 37. Con la finalidad de no afectar las prestaciones del servicio educativo por la falta del registro de las plazas vacantes en el sistema abierto y transparente de la asignación de plazas para ocupación en los tiempos fijos por la Secretaría conforme al calendario del proceso de admisión y promoción respectivo. Esta determinará los procesos para su asignación con apego a los principios establecidos en esta ley. Artículo 38. Quienes participen en algún proceso de admisión o promoción distinto a lo establecido en este título, autoricen, validen, efectúen algún pago o contraprestación u obtención de algún beneficio, incurrirán en responsabilidad y se sujetarán a los procedimientos que establece la normatividad correspondiente. Quienes sean objeto de una admisión o promoción derivada de un proceso de selección distinto a los previstos en la ley no recibirán remuneración alguna o no será objeto de ningún tipo de regularización. Excelente. Entonces, qué importante es en un marco legal hacer una participación en estos procesos, ya que eso es lo que permitirá avalar desde la parte legal, normativa, que quienes accedan a ascensos, a promociones horizontales de cualquier tipo, debiesen haber pasado por esta línea y que además de este marco legal necesitamos atender lo que sugiere cada una de las convocatorias en las entidades donde podamos participar. ¿Sí? Muchísimas gracias, maestra Consuelo. Vamos ahora, por favor, solo comentarles, aquí como lo podemos ver en el esquema, si nosotros queremos profundizar un poco más sobre los procesos de admisión y promoción en educación básica, tendríamos que revisar los artículos del 39 al 56 de esta Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. En el caso de que alguien esté en la dinámica de media superior o conozca a alguien que esté interesado en estos procesos, se tienen que revisar los artículos 57 al 65 para poder entender la lógica de la dinámica de cada uno de los procesos de admisión y de promoción que maneja el sistema de educación media superior. Vamos pues entonces ahora a escuchar a la maestra María de Jesús Zamora, que nos va a hablar un poco sobre el reconocimiento y este marco legal que propone esta Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Adelante, maestra. Sí, doctor. Bueno, artículo 66. Con el objeto de reconocer la función social de las maestras y los maestros y del personal directivo o de supervisión, las autoridades educativas podrán otorgar reconocimientos que consisten en distinciones, estímulos y opciones de desarrollo profesional para aquellos que destaquen por el desempeño de sus funciones, las cuales serán
1. Beca comisión. 2. Asesorías técnico-pedagógicas. 3. Tutorías. Y 4. Asesorías técnicas. Los reconocimientos a los que se refiere este artículo se otorgarán en términos del presente título. La Secretaría celebrará un proceso público en el que pondrá a disposición de las autoridades educativas, de las entidades federativas y las representaciones sindicales en una mesa tripartita en cada uno de los estados y Ciudad de México, para su participación y garantía en el respeto de los derechos de los trabajadores. Los resultados de la valoración de los elementos multifactoriales que correspondan a los reconocimientos previstos en el presente título, derivada de la convocatoria respectiva. Las autoridades educativas en el ámbito de su competencia dispondrán de los programas de capacitación y actualización necesarios para mejorar la práctica para el desempeño de las funciones derivadas de los reconocimientos referidos en las fracciones 2, 3 y 4 del presente artículo. De manera adicional, las autoridades de las entidades federativas y de los municipios promoverán el reconocimiento de la labor docente, directiva o de supervisión a través de ceremonias, homenajes y eventos públicos, entre otros, por su contribución al logro en el aprendizaje de los educandos conforme a los lineamientos que emita la Secretaría. Artículo 67. La Secretaría y las autoridades educativas dispondrán de las medidas para reconocer al personal que ejerza la función docente o técnico docente, el cual se destaque por su labor frente a grupo a nivel de su escuela, zona escolar, entidad federativa o nacional y contribuya al máximo logro de aprendizajes de los educandos. Se podrán reconocer a los proyectos educativos colectivos que destaquen a nivel comunidad, zona escolar, entidad federativa o nacional y que contribuyan a los fines de la educación. El reconocimiento podrá consistir en estímulos económicos, programas de movilidad académica, cursos extracurriculares fuera de su localidad, estudios de posgrado o incentivos para los procesos de promoción previstos en esta ley. La Secretaría determinará los lineamientos para dar cumplimiento a este artículo. Artículo 68. En la educación básica, la Secretaría y las autoridades educativas reconocerán al personal que ejerza funciones de dirección o supervisión respecto a su labor frente a las escuelas a su cargo, las cuales se destaquen en su comunidad, zona escolar, entidad federativa o a nivel nacional por el aprendizaje de los educandos, el desempeño de sus maestras y maestros o el papel en la comunidad. El reconocimiento podrá consistir en estímulos económicos, programas de movilidad académica, cursos extracurriculares fuera de su localidad, estudios de posgrado o incentivos para los procesos de promoción previstos en esta ley. La Secretaría determinará los lineamientos para dar cumplimiento a este artículo. Artículo 69. La educación básica, el personal docente, técnico docente y el personal con funciones de asesoría técnica pedagógica, de dirección y de supervisión que destaque en su valoración de la práctica educativa y en consecuencia en el cumplimiento de su responsabilidad, será objeto del reconocimiento que al efecto otorguen las autoridades educativas de las entidades federativas de conformidad con las disposiciones que al efecto emita la Secretaría. Los programas de reconocimiento para dicho personal deberán: 1. Reconocer y apoyar al personal en lo individual por su contribución a la educación, al colectivo docente y a la profesión en su conjunto. 2. Considerar incentivos temporales o por única vez según corresponda. Y 3. Ofrecer mecanismos de acceso al desarrollo profesional. El reconocimiento también podrá otorgarse al personal docente y directivo de las escuelas que destaquen por sus prácticas innovadoras y sus estrategias de vinculación social, que incidan en el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos. Las autoridades educativas de las entidades federativas realizarán las acciones necesarias para que en el diseño y operación de los programas de reconocimiento se cumpla con lo dispuesto en este artículo. Artículo 70. En educación media superior se reconocerá la labor del personal docente a través de los programas
que para tal efecto definan las autoridades de educación media superior y los organismos descentralizados, de conformidad a los lineamientos y requisitos que establezcan. Para el otorgamiento de estos reconocimientos se consideran, entre otros, los siguientes criterios respecto al personal a reconocer. 1. Las aportaciones que haya realizado para la mejora continua en la educación, la docencia, la investigación y la tutoría docente. 2. Las publicaciones académicas o de investigación. 3. La formación académica o de posgrado. O 4. El desempeño en el plantel o subsistema en el que realice su labor. Artículo 71. En el sistema se deberán prever los mecanismos para facilitar distintos tipos de experiencias profesionales que propicien el reconocimiento de las funciones docentes, de dirección y de supervisión, que permitan a este personal, previo su consentimiento, desarrollarse profesionalmente según sus intereses, capacidades o en atención de las necesidades del sistema educativo conforme lo determine la Secretaría. Es todo. Perfecto. ¿Sí? Entonces, aquí nos da otra ruta de, en su momento, el trabajar este proceso del reconocimiento, cómo tendría que ser la estructura de la dinámica del trabajo, de cómo vincularnos en las diferentes convocatorias que se puedan emitir desde la instancia estatal. Vamos a escuchar a nuestro compañero Esteban con el artículo 72 que habla de la beca comisión. Adelante, por favor, Esteban. Gracias, doctor. Artículo 72. Sí se escucha, ¿verdad? Sí, perfecto. Gracias. La beca comisión es un reconocimiento al personal al que se refiere esta ley que se otorga para efectuar estudios de especialidad, maestría o doctorado en instituciones de educación superior. Tendrán derecho a acceder a este reconocimiento el personal que cumpla con los siguientes requisitos. 1. Contar con una experiencia mínima de 3 años de servicio efectivos prestados en el sistema público educativo. 2. Ostentar nombramiento definitivo o interino ilimitado en plaza sin titular. 3. Acreditar la relación directa de la especialidad, maestría o doctorado con la actividad educativa que desempeñe. Y 4. Los demás que determine la Secretaría. La duración máxima autorizada para la beca comisión será de 1 año para especialización, de 2 años para maestría y de 3 años para doctorado. Cuando el personal becado suspenda sus estudios sin mediar causa justificada o no acredite los estudios efectuados, se le cancelará la beca y quedará inhabilitado en los términos establecidos por la Secretaría, debiendo reincorporarse de inmediato al servicio público educativo. Al término de la beca comisión, el personal se reincorporará al servicio activo y deberá laborar en el servicio público educativo cuando menos por un tiempo igual al de la duración de los estudios realizados bajo la beca comisión. En caso contrario, deberá reembolsar el monto total objeto de dicho reconocimiento. Gracias. Excelente. Sí, ahí también está otra pauta importante. Hoy ustedes saben que la universidad en la que estamos hay la oportunidad de trabajar esta beca comisión desde la gestión en servicios educativos integrados al Estado de México y que
En un momento yo les comparto el documento, el último documento que emitió la UCICAM, donde es del 2023 para los procesos 2024, en el cual vamos a poder encontrar estas descripciones de los criterios e indicadores que pide cada dominio. Pero solo para que se den una idea, en el caso de los docentes, nos clarifican el quehacer profesional con apego, ojo, a los principios filosóficos, que son el artículo 3, la parte ética, que ahí viene también enmarcada, y la parte legal, que en especial es la Ley General de Educación. Entonces, ahí de alguna manera nos está invitando a que nuestro quehacer docente esté alineado al artículo 3 y al marco legal y normativo que nos invita a trabajar desde lo federal, la Ley General de Educación, y también desde el ámbito estatal y local, con los protocolos, con la Ley General de Educación del Estado de México, con la Ley de Servidores Públicos aquí en el Estado de México, en fin, varios elementos importantes que debiésemos de tener muy claro para no caer en omisiones y en alguna falta en esta visión ética de cómo tenemos que actuar. En un segundo dominio nos propone el que podamos conocer a los alumnos para poder brindar una atención educativa en 3 líneas: inclusiva, equitativa y de excelencia. Hablar de inclusión es tener muy claro detectar necesidades de aprendizaje, detectar barreras de aprendizaje y gestionar los apoyos necesarios para atender necesidades y barreras. Eso es básicamente el punto de la inclusión. La equidad es darle lo que necesita cada quien. Habrá chicos que van más avanzados que otros, a lo mejor ahí necesitamos subir el nivel de complejidad de los procesos, de los planteamientos. Habrá chicos que requieran mayor acompañamiento, que no tengan un desempeño tan alentador y que necesiten demasiados apoyos. Habrá que darle lo que necesita cada quien. Y esta cuestión de excelencia, que bueno, pues esta integración de estos dos elementos que acabo de mencionar, más la mirada de respetar el derecho a la educación de nuestros estudiantes. El dominio número 3 nos habla de esa maestra y maestro que deben de generar ambientes favorables para el aprendizaje. Aquí pues básicamente es ir clarificando pues el dominio de los planes y programas, el entender con mayor profundidad lo que proponen los procesos de desarrollo de aprendizaje de las diferentes disciplinas de los campos formativos, el entender el proceso de la evaluación formativa, el que tengamos también esta claridad con las metodologías activas de cómo implementarlas, cómo aterrizarlas y de alguna manera generar esa participación de las niñas, niños y adolescentes en nuestras aulas, el que de alguna manera podamos participar en los problemas o en las situaciones que se dan en la comunidad desde nuestro ámbito de gestión. Es muy importante posteriormente ir al dominio 4, que habla de una maestra y un maestro que participa y colabora en la transformación y mejora de la escuela y la comunidad. Es decir,